Algo que tenemos que tener muy presente antes incluso de empezar en Substance, perdonar el vídeo anterior que decía que ya vamos a empezar, pero creo que es muy importante que tengamos presente cómo está hecha esta sustancia. Ya no solamente el patrón en sí, es decir, ya no solo cómo es este adoquín o cómo es el conjunto de patrones, que bueno, está por aquí. Tenemos que estudiar cómo está hecha, qué tipo de materiales. No es lo mismo interpretar o crear una sustancia donde representemos algo nuevo en un entorno cálido que representemos algo nuevo en un entorno completamente húmedo. O que representemos algo completamente antiguo en un entorno de nuevo cálido o en un entorno húmedo. Por ejemplo, no es lo mismo intentar hacer unas piedras egipcias del templo, de cualquier tipo de templo o cualquier pirámide, que por ejemplo sacar una piedra recién pulida o un mármol recién pulido de alguna de las canteras, porque el videojuego va de la época actual. O la presentación o la infoarquitectura, lo que queráis. ¿De acuerdo? Todo esto tenemos que estudiarlo, es decir, toda sustancia, todo material cuenta la historia también. Es decir, no solo el modelo 3D, no solo el entorno, sino que el material cuenta una historia. Unos adoquines básicos como estos nos pueden decir muchísimo. Es decir, es una tierra húmeda. ¿Veis que hay estas marcas de humedad? Este posiblemente no sea muy antiguo en comparación con este, que ya tiene muchos picos de la lluvia, muchas erosiones. Realmente tenemos que buscar esa información, tenemos que investigar un poco más el material y a partir de ahí crear nuestra sustancia con esa historia. Podemos crear unos adoquines que, por ejemplo, si nos vamos aquí, este render, simplemente vemos como una especie de suelo, pero imaginaros que lo tenemos completamente roto o quebrado. Este suelo explica otra historia. Este suelo puede, imaginaros por ejemplo que estamos haciendo un videojuego sobre algún escenario bélico. Pues si este suelo está inmaculado, recién pulidito y por encima está pasando un tanque, no tiene mucho sentido, a no ser que justo sea la entrada de las tropas dentro de este escenario. Pero en cambio, si está todo quebrado, todo roto, se ve por debajo, y es a lo que voy, se ve por debajo de estos adoquines el material, la tierra o el cemento que lleven, nos está explicando que ya lleva tiempo ese tipo de conflicto es en ese videojuego. Ya hemos entrado en un momento distinto en el punto narrativo o en la cronología narrativa. ¿De acuerdo? Todo esto es lo que tenemos que tener presente para crear una sustancia que tenga lógica. No por copiar un material vamos a saber hacer sustancias. Aunque nos pidan un material desde Infoarquitectura, que quiero una madera, que a mí me ha pasado, quiero una madera, me parece genial que quieras una madera, pero explícame un poco de qué tipo de árbol, qué tipo de color, qué necesidades tienes, porque luego estos parámetros me los vas a pedir también. Y tú querrás tocar estos parámetros. Si yo te pongo una madera de pino, de alce, y luego resulta que querías de roble, pues es un poquito diferente el color. Si tú lo querías de ébano, pues aún mejor me lo pones. O si lo querías barnizado o sin barniz. Claro, son detalles que a priori no tendríamos que tener en cuenta, porque, bueno, madera, pues maderas todas son iguales. No, no son todas iguales. ¿Con esto qué quiero decir y por qué estoy aún en Krita? Básicamente, en este material lo que vamos a hacer, en esta sustancia, lo que vamos a hacer es definirla como cualquier otra en capas. La primera capa va a ser el cemento y vamos a ir de abajo a arriba. La siguiente capa para mí ya es el tileado.
es decir, los adoquines. Por encima de esta capa, vamos a poner simplemente una para darnos un poco de referencia. Por encima de esta capa hay otras, que por ejemplo puede ser la capa de suciedad. Por encima de esta capa, seguramente vamos a poner otra capa más. En esta capa vamos a poner agua de lluvia o charcos. ¿De acuerdo? Vamos a analizar de un punto a otro todo lo que hay. Al final trabajamos exactamente igual que en Photoshop, en Krita, etcétera, donde vamos a ir paso por paso. Lo que pasa es que cada una de estas capas va a contener un sistema de nodos y se van a conectar entre ellos de una forma u otra, según lo que estemos necesitando. Entonces, ahora sí, una vez visto esto, vamos a empezar. Algo que tenemos que tener muy presente antes incluso de empezar en Substance, perdonar el vídeo anterior que decía que ya vamos a empezar, pero creo que es muy importante que tengamos presente cómo está hecha esta sustancia. Ya no solamente el patrón en sí, es decir, ya no solo cómo es este adoquín o cómo es el conjunto de patrones, que bueno, está por aquí. Tenemos que estudiar cómo está hecha, qué tipo de material es. No es lo mismo interpretar o crear una sustancia donde representemos algo nuevo en un entorno cálido que representemos algo nuevo en un entorno completamente húmedo. O que representemos algo completamente antiguo en un entorno de nuevo cálido o en un entorno húmedo. Por ejemplo, no es lo mismo intentar hacer unas piedras egipcias del templo, de cualquier tipo de templo o cualquier pirámide, que por ejemplo sacar una piedra recién pulida o un mármol recién pulido de alguna de las canteras, porque el videojuego va de la época actual. O la presentación o la infoarquitectura, lo que queráis. ¿De acuerdo? Todo esto tenemos que estudiarlo, es decir, toda sustancia, todo material cuenta la historia también. Es decir, no solo el modelo 3D, no solo el entorno, sino que el material cuenta una historia. Unos adoquines básicos como estos nos pueden decir muchísimo. Es decir, es una tierra húmeda. ¿Veis que hay estas marcas de humedad? Este posiblemente no sea muy antiguo en comparación con este, que ya tiene muchos picos de la lluvia, muchas erosiones. Es un material resistente, es un material débil. ¿Qué vemos en cada una de las sustancias? Realmente tenemos que buscar esa información, tenemos que investigar un poco más el material y a partir de ahí crear nuestra sustancia con esa historia. Podemos crear unos adoquines que, por ejemplo, si nos vamos aquí, este render, simplemente vemos como una especie de suelo, pero imaginaros que lo tenemos completamente roto o quebrado. Este suelo explica otra historia. Este suelo puede, imaginaros por ejemplo que estamos haciendo un videojuego sobre algún escenario bélico. Pues si este suelo está inmaculado, recién pulidito y por encima está pasando un tanque, no tiene mucho sentido, a no ser que justo sea la entrada de las tropas dentro de este escenario.
Pero en cambio, si está todo quebrado, todo roto, se ve por debajo, y es a lo que voy, se ve por debajo de estos adoquines el material, la tierra o el cemento que lleven, nos está explicando que ya lleva tiempo ese tipo de conflicto es en ese videojuego. Ya hemos entrado en un momento distinto en el punto narrativo o en la cronología narrativa. ¿De acuerdo? Todo esto es lo que tenemos que tener presente para crear una sustancia que tenga lógica. No por copiar un material vamos a saber hacer sustancias. Aunque nos pidan un material desde Infoarquitectura, que quiero una madera, que a mí me ha pasado, quiero una madera, me parece genial que quieras una madera, pero explícame un poco de qué tipo de árbol, qué tipo de color, qué necesidades tienes, porque luego estos parámetros me los vas a pedir también. Y tú querrás tocar estos parámetros. Si yo te pongo una madera de pino, de alce, y luego resulta que querías de roble, pues es un poquito diferente el color. Si tú lo querías de ébano, pues aún mejor me lo pones. O si lo querías barnizado o sin barniz. Claro, son detalles que a priori no tendríamos que tener en cuenta, porque, bueno, madera, pues maderas todas son iguales. No, no son todas iguales. ¿Con esto qué quiero decir y por qué estoy aún en Krita? Básicamente, en este material lo que vamos a hacer, en esta sustancia, lo que vamos a hacer es definirla como cualquier otra en capas. La primera capa va a ser el cemento y vamos a ir de abajo arriba. La siguiente capa para mí ya es el tileado, es decir, los adoquines. Por encima de esta capa, vamos a poner simplemente una para darnos un poco de referencia. Por encima de esta capa hay otras, que por ejemplo puede ser la capa de suciedad. Incluso por encima de la capa de suciedad podría haber una cuarta capa que no vamos a hacer, e infinitas capas luego de, por ejemplo, pues cigarros. Por encima de esta capa, seguramente vamos a poner otra capa más. En esta capa vamos a poner agua de lluvia o charcos. ¿De acuerdo? Vamos a analizar de un punto a otro todo lo que hay. Al final trabajamos exactamente igual que en Photoshop, en Krita, etcétera, donde vamos a ir paso por paso. Lo que pasa es que cada una de estas capas va a contener un sistema de nodos y se van a conectar entre ellos de una forma u otra, según lo que estemos necesitando. Entonces, ahora sí, una vez visto esto, vamos a empezar.